Presidente del Gobierno, ayer lamentamos su ausencia en esta tribuna, en un debate estratégico y de vital importancia para el futuro de Asturias como este. Históricamente, el sector industrial en Asturias ha sido uno de los principales motores de nuestra economía y de la generación de empleo. Sin embargo, el proceso de desindustrialización que hemos venido sufriendo ha hecho que el peso del sector industrial sobre nuestro PIB haya pasado del 25,22% en el año 2000 al 19,97% en 2018, situándose por debajo de la meta del 20% que la Comisión Europea recomienda para 2020. Si hablamos de empleo, la EPA publicada ayer señala que Asturias vuelve a ser por segundo año consecutivo la única comunidad autónoma que pierde empleo, reduciéndose la población ocupada un 1,2% con respecto a 2018. Resulta particularmente preocupante la pérdida de empleo en la industria, que pierde 3.000 ocupados respecto al verano, 4.200 en un año y 20.500 en los últimos 11 años, casi un 30% de su empleo. Como es preocupante también que no haya signos que apunten hacia un cambio de tendencia en lo que al futuro de nuestra industria se refiere. En este sentido, las primeras estimaciones señalan que Asturias cerrará 2019 con un crecimiento de en torno al 1,4% del PIB, por debajo de la media estatal y el menor crecimiento de los últimos 5 años, motivado principalmente por las dificultades de la industria. Así, según los últimos datos publicados por el INE, la tasa de variación anual de la cifra de negocios en la industria fue en noviembre de 2019 un 12,4% inferior en relación al mismo mes del 2018, mientras que el índice de producción industrial se redujo un 11,1%. En ambos casos, Asturias fue la comunidad autónoma que registró mayores descensos. La consumación del cierre de las minas, el cierre de la mayor parte de centrales térmicas de carbón, la baja producción del sector eléctrico, la disminución en las fabricaciones metalúrgicas del aluminio y del acero, asociada, entre otros problemas, a las mermas de producción, paradas de talleres y ajustes temporales de empleo en las plantas de ArcelorMittal, el cese de actividad de las plantas que Vesuvius tiene en Llangreu y Miranda de Ebro, así como las constantes amenazas de cierre y procesos de deslocalización, incluso de los contratos públicos, como en el caso de la fábrica de armas de Trubia, que se han venido sucediendo. Todos estos casos son solo algunos de los problemas que hemos de afrontar para dar solución al urgente problema de la industria asturiana. No les pedimos que compartan todas las propuestas que planteemos hoy en este debate, pero sí que reflexionemos en común sobre las soluciones, porque el diagnóstico ofrece pocas dudas y la urgencia de poner en marcha medidas nuevas que trasciendan las que ya han fracasado debe unirnos en esa búsqueda. El Partido Socialista y Unidas Podemos llevan años discutiendo, de una forma u otra, acerca de una serie de propuestas que ahora han culminado en un acuerdo de gobierno en España. Por supuesto que ha sido difícil y por supuesto que las dificultades no han hecho más que empezar, pero ese es el camino: debatir propuestas, encontrar espacios de entendimiento y fabricar consensos en torno a medidas que vayan más allá de las siglas y de las personas. Porque más allá de eso están las herencias culturales de un país y de un territorio. Está la herencia de Asturias, cuya historia es una oda a la lucha social y a la movilización que no podemos permitir que se convierta en epitafio. No podemos permitir que una comunidad que lideró el desarrollo económico de España languidezca, ni que se convierta en una tierra irremisiblemente abocada a la precariedad y a la emigración. Y me refiero a la historia de luchas sociales y revoluciones populares asturianas, porque proteger o regenerar un tejido económico no es un asunto técnico. Es evidentemente una cuestión política y el rostro del futuro de Asturias lo decidirá nuestra capacidad para impulsar un desarrollo orgánico y sostenible que prime el empleo de calidad. La receta de las fuerzas conservadoras, no necesariamente encuadradas en los partidos conservadores, la conocemos bien. Mayor presión fiscal para los trabajadores y las clases medias, facilidades para el despido, adelgazamiento del sector público. No solo la conocemos, sino que Asturias lleva décadas guiándose por esas políticas y se debe reconocer con la misma honestidad con la que se pueden reconocer las virtudes de nuestra sanidad o de nuestra educación. Se debe reconocer que hemos perdido prácticamente cualquier sector industrial autónomo y que el empleo que se crea es casi en su totalidad temporal, con salarios muy menguados,
y una gran inseguridad. Se debe reconocer que la casa común de todos los asturianos y asturianas, el estado del bienestar, creado tras décadas de luchas políticas y sociales, tiene tantas grietas que hace falta una restauración profunda. Hace falta un nuevo pacto que nos permita reconstruir con unos cimientos sólidos, y lo que mi grupo parlamentario pone sobre la mesa es una premisa muy sencilla, que permita abordar con garantías un proceso complejo. Creemos que la riqueza que se genera en Asturias no puede considerarse propiedad exclusiva de unas pocas personas, sino que la inversión en capital humano, recursos naturales y políticos convierte esa riqueza en patrimonio del conjunto de la sociedad. Desde una óptica neoliberal, una gran empresa se deslocaliza para mejorar sus beneficios, por lo general reduciendo los costes en mano de obra. Sin embargo, de la misma forma que censuramos que haya grandes fortunas tributando fuera de España, no podemos compartir que los territorios y sus personas sean objeto de una competición por ver cuál rebaja más sus salarios y ofrece una fiscalidad más ventajosa. Cuando una empresa se establece en un territorio, se movilizan una serie de recursos humanos que comprometen la estructura social del territorio en el que se asienta. Como es lógico y lícito, la empresa aspira a obtener el mayor retorno posible para su inversión en capital, pero también es lógico y lícito que la sociedad aspire a recibir un pago adecuado por su inversión en capital humano. Frente al mantra que vincula las ganancias de competitividad casi en exclusiva a la reducción de los costes de mano de obra, la realidad demuestra que aquellas economías que han experimentado una intensa modernización productiva no son precisamente las que han implementado políticas de moderación salarial más agresivas. Por ello, parece necesario abrir el foco y considerar un abanico de factores más amplio, tales como el entorno institucional, el entramado educativo, el sistema de ciencia y tecnología, todo ello a la hora de abordar la política industrial. Además, si las empresas se redujesen la proporción de desorbitantes beneficios distribuidos a los accionistas en forma de dividendos, la renta resultante no solo se podría destinar al incremento salarial, sino también a financiar inversiones productivas, todo ello sin cuestionar la sacrosanta competitividad. Es importante examinar con cautela un proceso complejo y no dejarse llevar por simplificaciones. La deslocalización no siempre tiene que ver con pérdidas. De hecho, ni siquiera es lo más habitual. Vesuvius, por ejemplo, obtuvo 6 millones de euros de beneficios en Llangreu y Burgos en 3 años y aún así decidió deslocalizar su producción, dejando en la estacada a cientos de familias. ¿Es legítimo que una gran empresa quiera obtener beneficios por su inversión? Sí. ¿Es legítimo que se obtengan mediante cualquier método sin importar los costes sociales ni medioambientales? ¿Es legítimo que los territorios y sus habitantes sean simple carne de cañón, trabajadores de usar y tirar, emplazamientos provisionales en un constante viaje en busca de aumentar las ganancias hasta el infinito? Creemos, obviamente, que no. Creemos que tiene que haber límites. Creemos que los cimientos del edificio del estado del bienestar en Asturias necesitan protegerse de la voracidad del mercado. Los paladines del libre mercado anhelan subvenciones y reclaman del Estado apoyo a las grandes corporaciones, pero niegan a los trabajadores cualquier tipo de certeza sobre su futuro. Llaman libre mercado a un sistema de explotación en el que las administraciones públicas se convierten en intermediarios que les facilitan subvenciones, bienes y servicios sin compromiso de permanencia. Es una curiosa concepción del libre mercado que se convierte en una barra libre financiada por el Estado a la que no están invitados ni los trabajadores ni los territorios. También para eso tiene que haber límites. Bajo nuestro punto de vista, tiene que existir un principio básico de corresponsabilidad que reconozca que el proceso productivo es fruto de la aportación de 3 grandes tipos de capital: la inversión pública, la inversión privada y la inversión humana. Si observamos la creación de riqueza como una interacción de esas 3 dimensiones, avanzaremos hacia una comprensión más profunda y matizada de nuestras necesidades económicas. El desarrollo económico también es social y también es político, y una visión estrecha y reduccionista nos condenará a un crecimiento desequilibrado que tarde o temprano resultará perjudicial para los intereses de Asturias. Llevamos décadas experimentando los resultados de una reconversión industrial que solo tuvo en cuenta los intereses de las élites extractivas.
y se consagró únicamente a satisfacer las demandas de ajuste estructural de la Unión Europea. Los sectores que más lucharon por defender la producción asturiana fueron sistemáticamente reprimidos en aras de consolidar esa reconversión. El resultado está a la vista: comarcas convertidas en eriales, emigración juvenil, envejecimiento de la población, precariedad y, muy especialmente, una cultura del desánimo que tiene mucho que ver con la sensación bien fundamentada de que Asturias ha sido sacrificada en los altares del mercado. Y es de justicia también afirmar que los sucesivos gobiernos han hecho poco por corregir esta inercia, aunque no faltan herramientas con las que intervenir en la realidad asturiana. No es poco lo que un gobierno autonómico puede hacer para revitalizar la economía de una comunidad autónoma y proteger los derechos de los y las trabajadoras, dos dimensiones de la producción que, insisto, deben observarse como partes inseparables de los beneficios sociales de la actividad económica. En este sentido, a la hora de analizar las causas de la crisis industrial asturiana, hay un factor que no aparece en la mayor parte de los diagnósticos y que, a nuestro juicio, es más que necesario tener en cuenta. Debido al proceso de privatización de las antiguas empresas públicas y a los cambios accionariales que se han ido produciendo en los últimos 20 años, en el marco de la economía globalizada, muchas empresas asturianas como Alcoa, ArcelorMittal, la asturiana de Zinc, Viesgo, EDP, Fertiberia, han pasado a ser propiedad de fondos de inversión extranjeros que son quienes tienen, en última instancia, la potestad para decidir sobre el funcionamiento de esas empresas. Este cambio en la estructura de la propiedad de las empresas, cuyos centros de decisión se sitúan a miles de kilómetros de distancia de Asturias, ligado ese proceso, como digo, de cambio de estructura en la propiedad al proceso de financiarización de la economía, que tiene como consecuencia que el aumento del valor de los activos financieros sea notablemente superior a los de la actividad productiva, es responsable de procesos de deslocalización que, como en el caso de Vesuvius, hace que empresas con beneficios decidan irse porque estos fondos buitre obtienen una mayor rentabilidad llevando a cabo inversiones especulativas que invirtiendo en nuestras fábricas. Por esa razón, creemos que la iniciativa pública tiene que jugar un papel protagonista en el proceso de reindustrialización, ya que puede operar con una lógica distinta a estos fondos buitre, siendo capaz de asegurar el mantenimiento de la actividad industrial y del empleo. A nivel estatal, en España, ya contamos con instrumentos para ello. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, tiene participación accionarial en numerosas empresas como Red Eléctrica Española, un 20%, Enagas, 5%, Airbus, 4,16%, Indra, 18,71%, Ebro Foods, 10,36%, Navantia, 100%. Y, de hecho, existen empresas públicas como Enaire, que no solo da beneficios, sino que se lanza a realizar inversiones y comprar otras empresas. Y lo hace con su propio presupuesto y, además, paga 530 millones de euros en concepto de dividendos a su máximo accionista, que es el Gobierno de España. En otros países de nuestro entorno, ya lo dijimos en noviembre pasado, cuando trajimos a esta Cámara la proposición no de ley de medidas contra las deslocalizaciones. En otros países, como decía, y hablo por ejemplo de Francia, el Estado tiene participación en 81 empresas, entre ellas France Telecom, que es el principal operador del país, o Renault, una de las empresas más destacadas en la producción de automóviles. En Alemania, la participación del Estado llega al principal productor de automóviles, al grupo Volkswagen. Tiene parte del accionariado de Deutsche Telekom y cuenta con instrumentos como el Banco de Crédito para la Reconstrucción, un banco estatal cuya actividad consiste en ayudar a empresas medianas de reciente creación y en financiar proyectos de infraestructuras, de eficiencia energética y en la construcción de viviendas. A nivel autonómico, creemos que son diversos los mecanismos que un gobierno puede poner en marcha para llevar a cabo un proceso de reindustrialización exitoso. De hecho, señor consejero, usted ayer aludió al papel que ha de jugar el IDEPA, pero tengo la impresión de que concibe el IDEPA como un mero instrumento para la atracción de capital privado, al menos en lo que ayer planteaba. El problema es que, por un lado, existen otros países y regiones con mayor potencial económico que compiten con Asturias en la captación de inversiones y, por otro, que en un contexto de desaceleración económica, caracterizado por la falta de inversión privada, se hace más importante que nunca impulsar la participación, la inversión pública,
para equilibrar el ciclo económico y sostener la demanda agregada y los niveles de empleo. Por ello, creemos que el IDEPA, dotado de recursos, puede actuar como un fondo de inversión pública regional que sirva de catalizador para la reindustrialización de Asturias, proporcionando seguridad, inversiones y creación de empleo de calidad. Para ello, sería necesario abordar una reforma de tal forma que se democratice la gestión del IDEPA, dando más peso en la toma de decisiones a usuarios, trabajadores y sociedad civil. Esta propuesta permitiría, a través del IDEPA, la adquisición de participaciones minoritarias en empresas claves del sector industrial, contando con la participación de los y las trabajadoras mediante la compra de paquetes accionariales que lograrían impulsar actividades en estas empresas. Ante el goteo de procesos de deslocalización y empresas en dificultades, parece evidente que la estrategia industrial consistente en la búsqueda de inversores, particularmente fondos de inversión extranjeros, no parece que tenga mucho recorrido si de lo que se trata es de articular una política industrial proactiva que defienda a la industria asturiana y a sus trabajadores, fomentando el desarrollo endógeno con arraigo territorial. Si hablamos de promover la colaboración público-privada, consideramos que merece la pena tomar en consideración esta propuesta para debatir conjuntamente y abordar una reforma que seguramente no esté exenta de complejidad, pero que puede contribuir al desarrollo de sectores industriales estratégicos de futuro, en línea con la segunda propuesta, además, de acuerdo que usted planteaba ayer. En paralelo a esta propuesta, proponemos también que toda ayuda pública, ya lo dijimos en noviembre, ustedes votaron en contra, nosotros vamos a insistir todo el tiempo en esto. Es necesario que toda ayuda pública esté sujeta al mantenimiento del empleo y la actividad económica mediante el establecimiento de contratos de permanencia. Y también de un régimen sancionador que corrija de manera proporcionada y efectiva todas aquellas infracciones realizadas con el fin de disuadir precisamente el incumplimiento de esa permanencia establecida. Solo así podremos evitar el comportamiento de empresas cazasubvenciones que, como sucedió en el pasado con los fondos mineros, y conocemos bien ejemplos, se instalaban aquí para recibir cuantiosas ayudas de dinero y luego se iban sin rendir cuentas a nadie. A este respecto, quiero destacar que tras la declaración de emergencia climática aprobada por el nuevo Gobierno de coalición y la presentación por parte de la Comisión Europea del mecanismo de transición justa, estamos ante la última oportunidad de Asturias para afrontar el proceso de descarbonización con garantías de lograr una verdadera diversificación económica y un desarrollo alternativo para las cuencas y para Asturias. Pero para ello no se pueden repetir los errores de ejecución del pasado. Se dice siempre, pero es así, no se puede repetir el localismo, la corrupción, qué hay de lo mío, la escasa visión de futuro, iniciativas empresariales basadas en el toma el dinero y corre y una sobredosis de infraestructuras de dudosa racionalidad social, económica, ecológica y territorial. Necesitamos una visión estratégica sobre cómo llevar adelante esa transición justa a un nuevo modelo de desarrollo sostenible, con el desarrollo de objetivos que sean muy precisos, proyectos concretos y también un nuevo método de gestión. Una estrategia que implique no solo a partidos políticos y administraciones, sino también a los agentes sociales, a la universidad, que cuente con la participación ciudadana, conocedora de primera mano de las necesidades y potencialidades de su territorio. Una estrategia, en definitiva, transversal que combine todo: incentivos, regulación, fiscalidad e implicación de la gente afectada. Pero para todo ello es ineludible una acción de gobierno decidida y proactiva que evite, tal y como ha sucedido en estos últimos 5 años, que Asturias sea una de las pocas comunidades autónomas que no han recibido apoyo financiero del llamado Plan Juncker, antecedente del Fondo Verde Europeo. Desde Podemos Asturias hemos trabajado en algunas propuestas que creo que le pasaré a comentar más en detalle a continuación, que tienen que ver con la regeneración de espacios degradados, por ejemplo, en el concejo de Langreo, de las que hemos hablado en ocasiones. Mire, el estrangulamiento económico de Asturias ha redundado en una falta de ideas que provoca que veamos repetirse una y otra vez los mismos patrones culturales y políticos. La tragedia de la reconversión se repite como farsa en la crisis económica, cuando líderes políticos y empresariales que llevan décadas aplicando las mismas recetas de austeridad justifican los recortes y llaman a la ciudadanía con diferentes excusas a conformarse con lo que hay. Esta cultura del desaliento, que recorre como un fantasma la Asturias de nuestro tiempo, solo puede combatirse con nuevas formas de hacer las cosas a todos los niveles. En ese sentido, la innovación no puede ser una muletilla sin contenido, no podemos dedicarnos solamente a hacer anuncios, tiene que haber un contenido claro y preciso y tiene que estar en las intervenciones públicas de esta Administración en la economía asturiana.
Me queda ya poco tiempo. Yo creo que voy a terminar simplemente en este punto, luego continuaré, reiterando la oferta de diálogo que lanzamos ya en la investidura, que recordamos en presupuestos y que lanzamos ahora de nuevo, con medidas que trascienden el marco actual para alcanzar resultados diferentes. Independientemente de lo alejados que puedan estar nuestros puntos de partida, aspiramos a ese diálogo para llegar a algún resultado diferente, obviamente.